Que la gracia de nuestro buen Dios esté siendo con cada uno de ustedes. Dios me permite entrar en contacto nuevamente por este medio y quiero compartir ahora el tema, el mensaje de los montes. Es el tema que tenemos y como referencia, habría algunas otras referencias bíblicas, pero tomé lo que dice el Salmo 25, versículo 2. Y leyendo en este versículo dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Bien, la topografía de Israel o Canaán, diría, tiene que ver con que hay cordilleras, relieves, hay zonas desérticas, pero hay montes, una buena cantidad de montes. Y no en todos, pero en algunos de ellos se llevaron a cabo algunos acontecimientos que influyeron de alguna manera, unos más que otros, pero influyeron de alguna manera en la historia del pueblo de Israel, en la vida de los discípulos, y qué digo, aún en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, tengo aquí algunos de los montes más conocidos en las Sagradas Escrituras. Y bueno, comenzaríamos con el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Citando ahí en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículos 39 y 40. Encontramos que dice así, y creo que no haya sido la única ocasión en que el Señor invitó a sus discípulos a ir precisamente a ese sitio que está al este de Jerusalén, frente a la ciudad de Jerusalén, el Monte de los Olivos. Y leyendo en esta parte dice, y saliendo se fue, y me llama la atención que dice así, como solía, es decir, como acostumbraba. El Señor Jesús acostumbraba ir. ¿Con qué frecuencia? ¿Diario? Tal vez no, porque sus jornadas, sus recorridos eran prolongados, extensos, de sur a norte, de norte a sur, recorriendo toda la tierra de Israel. Pero dice, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿A qué iban al Monte de los Olivos? Encontramos entonces allí algo que está señalado
que dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis o para que no entréis en tentación. Fue el Señor Jesús con los discípulos a orar. Entonces, pensemos en el Monte de los Olivos como un sitio de comunión con Dios. Un cierto apego, una cierta preferencia, quizás muy marcada en la persona de Jesús, más que una simple costumbre, más que un simple hábito. Él solía ir allí para tener comunión con el Padre Celestial. Pero ahí en ese lugar de comunión con Dios, de íntima comunión con Dios, se dio algo también significativo que tiene que ver con la traición de Judas. Ahí fue, en esa área, en esa zona, consumada la traición. Bien, pero ¿qué más? Encontramos alusión en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, donde dice que desde allí ascendió. Nuestro Señor Jesucristo tomó ese lugar de comunión, de oración. Lo prefirió el Señor para desde ahí ascender a los cielos, regresar con el Padre. Pero dice Zacarías 14:4 que allí asentará, cuando Él regrese, cuando Él venga, digamos por segunda vez. Recordemos que el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia no está contemplado, ni registrado, ni se cuenta como venida, sino la primera venida cuando Él se humanó y la segunda venida cuando será visto por todas las gentes. Y Zacarías 14:4 hace referencia que allí posará su pie el Señor Jesús sobre el monte de los olivos. Bien, por estos hechos, creo que vale recordar ese sitio. Pero hay otro lugar. Tendríamos que ir al primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 20. ¿Por qué? Porque incluimos ahora, y hago mención del Monte Carmelo. Del Monte Carmelo, que está situado al norte de Cesarea, digamos, en la costa del mar Mediterráneo. ¿Sí? Si tenemos oportunidad de ver un mapita, el mapita de Canaán o de Palestina tiene así, marcando la costa del Mediterráneo, tiene un saliente así, es decir, como se introduce más bien en el mar, ¿sí? Y luego baja otra vez. ¿Sí? Allí sería, en esa entrada al mar, ¿sí? Allí por ahí localizaríamos el Monte Carmelo. ¿Y qué sucedió aquí? Dice este versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Tenemos allí, entonces, que allí el profeta Elías confrontó a los profetas de Baal. ¿Quién era Baal? El dios supremo de los cananeos, se nos dice. Estos mismos lo habían importado, por así decirlo, de Babilonia. La influencia babilónica había llegado o llegó hasta esos lugares, hasta esas regiones, y los cananeos adoptaron a Baal como su dios o uno de sus dioses. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Un pueblo de Israel claudicante en ese tiempo, notoriamente indeciso. Es como decir hoy,
cuando la indecisión, la inseguridad, la falta de firmeza y estabilidad en la vida de algún creyente hace presa allí, se acentúa en ese corazón. Es como si dijera hoy en día alguien, ¿buscaré a Dios o no le buscaré? ¿Oraré o no oraré? ¿Leeré la palabra o no la leeré? ¿Asistiré a la reunión, al culto? No, mejor no. Un pueblo de Israel indeciso entre buscar a Dios o preferir al Baal. Esto era grave, notoriamente grave, y el pueblo de Israel había cedido, sí, a la práctica de la adoración de este ídolo que había influenciado tanto el ánimo desde todos los ancianos y el pueblo de Israel. Allí está Elías tratando de persuadir, de convencer al pueblo de Israel, y notamos cómo les habla, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Versículo 21. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto era tremendo, diríamos. Sí, un pueblo claudicante, un pueblo indeciso. Cuando Dios deja de influir, muy a pesar de Dios mismo, por descuido, por negligencia de algún creyente, cuando Dios deja de ser la primera influencia ahí en el corazón, habrá lugar o se hará lugar, lamentablemente, para otro tipo de influencias, en este caso paganas o idolátricas. Así que Elías instó al pueblo de Israel a tomar una decisión, aunque en ese momento ellos no respondieron palabra. Tenía que ocurrir algo trascendental, todo un milagro para simbrar al pueblo de pies a cabeza, para que ese pueblo entrara en razón, diríamos, y despertara de ese letargo, ¿sí?, en el cual habían caído. Así que Elías dispuso que se construyeran dos altares. En el Monte Carmelo, nos encontramos allí de pronto en la construcción de dos altares. Un altar idolátrico y un altar que estaba de manera única y exclusiva dedicado para que allí se ofrecieran holocaustos, sacrificio al Dios eterno, tal y como lo encontramos diseñado, establecido en el Antiguo Testamento. Sí, entonces ellos debían tomar, los profetas de Baal, debían tomar la iniciativa de construir su altar y de invocar a su Dios. Así les dio la preferencia, digamos, o el primer lugar Elías. ¿Y cuál había sido el señalamiento latente, determinante? Que el Dios que respondiera por fuego, ese sería reconocido como el Dios verdadero. Todo el día prácticamente estuvieron ahí los 450 profetas de Baal, pues más que orando, gritándole a su Dios, sí, e hiriéndose con cosas punzantes, ¿verdad? Lastimándose sus cuerpos. Y no hubo respuesta. Fue un fracaso total. Sí. Así que cuando llegó la tarde, Elías dijo: bueno, pues ahora voy yo. E invocó a Dios
en ese altar que él había mandado a construir o erigir. Ahí mismo el capítulo 18, pero los versículos 36 al 39, estamos primer libro de los Reyes, sí, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 39, dice 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, exclamó Elías, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos, a ti el corazón de ellos. El 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Ahí estaba en ese momento la respuesta, la evidencia palpable. Llega a veces un estado tan crítico en el alma humana y en el corazón del mismo creyente, que solo un milagro así que lo impacte, que lo impresione fuertemente, puede hacerlo cambiar, sí, puede hacerlo reaccionar. Y tal cosa ocurrió en el Monte Carmelo. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dice 39. Viéndolo todo el pueblo, antes no habían pronunciado palabra cuando Elías los confrontó. No respondieron, se quedaron callados todos. Pero ahora, ¿qué dijeron? Se postraron todos y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bien, vino un desenlace, por cierto, sí, una reacción de Elías y de todo el pueblo sobre los profetas de Baal, pero aquí lo que señalamos ya es lo ocurrido en el Monte Carmelo, que puede ser para algunos el lugar de la claudicación, sí, donde sale a flote la claudicación, los temores, las decisiones, la incertidumbre que hay en el corazón humano, sí, que necesario haya un cambio radical, sí. Únicamente la fe en el Dios verdadero eliminará toda indecisión y toda claudicación en nuestra vida. Pero regresamos al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas. Y llegamos al monte de la transfiguración. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Los versículos 28 al 32. El evangelista Mateo también hace referencia a este hecho y el evangelista Marcos. Pero preferí leer aquí en Lucas 9, versículo 28 al 32, dice: Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó Pedro a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Dice el 32.
Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Sí, algo trascendental allí. No tendría, por supuesto, antes este nombre, recibió ese nombre por este hecho, por este acontecimiento. Allí el Señor experimentó o tuvo una metamorfosis, porque ese es el significado de la palabra transfiguración, sí, o transfigurarse, experimentar una metamorfosis, un cambio o una transformación. Y ese cambio en el Señor Jesús vino desde adentro. No fue algo así como un proyector, una luz que de pronto aparece y se proyecta sobre la persona. No, precisamente fue algo desde el interior del Señor Jesús. Y allí estaban representados en estos personajes. Moisés representaba la ley. Por eso es que en el Antiguo Testamento, en algunas expresiones dentro del Nuevo Testamento, encontramos la ley y los profetas. Cuando hace alusión así, alguna parte, la ley y los profetas está abarcando prácticamente todo el Antiguo Testamento. Y estaba Elías representando a todos los profetas. Por supuesto, en total había 7 personas. 7 personas. El Señor Jesús, ahí estaba, digamos, representando el evangelio de la gracia suya. Sí. Y los discípulos, la doctrina de los apóstoles. Bien, ¿qué nos dice a nosotros el monte de la transfiguración? Sí, que Dios es Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y que debe haber o va a haber una identificación o reconocimiento, no sé en qué medida, de manera perfecta sí, pero ya no con relación a lo que experimentamos acá en esta tierra, pero podrán ser reconocidos los personajes. Muchos de los creyentes del pasado van a ser identificados, los podremos identificar, ¿sí? Pero también otra cosa, que eso nos habla la transformación o transfiguración del Señor Jesús, nos habla de que el reino de Dios es firme, que viene ese reino y que va a ser establecido ese reino. Sí. También que esto garantiza nuestra propia transformación cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia. Bien, pero trasladémonos a otro monte, poco conocido. Sí, allí en el Evangelio de Juan no se da el nombre de ese monte, pero la samaritana hizo alusión de él. Juan 4, el versículo 20. Juan 4, 20. En el diálogo que el Señor sostuvo con esta mujer, ¿sí? Una mujer de raza mixta, diríamos, ya no judía pura, si es que así lo puedo decir. Dice ahí, nuestros padres, dijo la mujer, adoraron en este monte, se refirió al monte Gerizim. El monte Gerizim. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuántas generaciones habían pasado desde que el rey de Asiria invadió Israel, el reino del norte? Sí, una de las áreas o lugares principales, Samaria, identificado con esa zona. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Ya el Señor situó a la samaritana con respecto a la adoración que hasta este día, en el Espíritu o por el Espíritu, le ofrecemos al Señor en un momento dado, aunque no estemos en un lugar de adoración o destinado exclusivamente para la adoración, me refiero a un templo. Sí, pero allí, el monte Gerizim, ubicado dentro del territorio de Samaria, y decía, después de que el pueblo de Israel fue sometido, porque ellos fueron sometidos primero, el reino del norte, en este mismo libro que voy a referirme, Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 32 y a 34, luego el versículo 40 y 41, ¿sí? Después de que el rey de Asiria decía, sometió a los israelitas, al final de ese libro, iba a comentar también al final de este libro, Segundo de Reyes, al final de este libro, ahí se describe el sometimiento, el cautiverio del pueblo de Judá, el reino del sur. O sea que en ese mismo libro, Segundo de Reyes 17, para clarificar, Segundo de Reyes 17 nos hablaría de el cautiverio, el sometimiento del reino de Israel. Y al final del libro, Segundo de Reyes, estaría hablando del sometimiento del pueblo de Judá, cuando fueron llevados en cautiverio. Sí, ¿qué pasó? Fueron llevados, muchos de ellos. Muchos también murieron del pueblo de Israel en esa parte norte de Canaán. ¿Y qué hizo el rey de Asiria? Importó, por así decirlo, a muchas gentes con diferentes y diversas costumbres. Sí, dentro de esas costumbres, pues costumbres idolátricas, paganas. Sí, y se establecieron, o los estableció en esa región de Samaria. Sí. De ahí, pues se entiende que los pocos judíos que quedaron ahí se fueron mezclando, ¿verdad? Y se hizo un pueblo o una raza mestiza. Por eso es que la mujer samaritana regresó allí poquito para comentar que la mujer samaritana le dijo, no, tú, ¿por qué me diriges la palabra? Tú estás hablando conmigo, siendo samaritana. ¿No sabes que los judíos no se llevan con los samaritanos? ¿Y por qué no se llevaban los judíos con los samaritanos? Porque los veían y los consideraban o los reconocían como una raza mestiza, ya no judíos auténticos o de raza pura, diríamos. Sí, pero ¿qué pasó? La religión se hizo también mixta. Sí, una adoración sincretista, ese sería el nombre. ¿Cuándo es que se identifica una adoración, un tipo de culto sincretista? Cuando supuestamente ese culto está siendo ofrecido al Dios verdadero, pero al mismo tiempo está siendo ofrecido a ídolos. Esa es, y así es como está identificada como una religión sincretista. Bien, estamos allí. Segundo de Reyes 17. No he leído, ahora lo hago. Versículo 32. ¿Qué pasaba entonces? Que estos samaritanos, ahora ya identificados así, dice, temían a Jehová, versículo 32. E hicieron del bajo pueblo sacerdotes. Es decir, no del pueblo de Leví, o de los hijos de Leví, no,
empezaron a preparar o consagrar sacerdotes, cualquier persona. ¿Sí? Como si hoy alguien, ¿verdad? Dijera, mira, te voy a dedicar y consagrar como ministro de culto, sin tener el llamado, sin tener la vocación. Dice, según la costumbre de las naciones, hicieron, dice, del bajo pueblo, sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, ahí está el culto sincretista. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ahí vemos. Versículo 34. Hasta hoy, es la referencia que tenemos, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Versículos 40 y 41 todavía dice, pero ellos, porque se les instó en su momento a que volvieran a Dios, a que purificaran su adoración, el tipo de adoración, comenzando con sus propios corazones, pero desoyeron, no quisieron escuchar. Alguien les dijo, el tipo de culto que ustedes están ofreciendo no es el del cual Dios se agrada. Pero dice, ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Eso es lo que tenemos allí. Bien, esta es una fuerte advertencia para nosotros. No es aceptable, ni nunca lo será, el adorar a Dios y al mismo tiempo adorar a dioses falsos. Lo estamos leyendo de manera directa de la palabra de Dios. Pero vámonos a otro monte. Hoy nos vamos de un monte a otro. Éxodo 19. Éxodo 19. Y tenemos en los primeros dos versículos, la mención del monte Sinaí. Allí ocurrieron muchas cosas. En dos ocasiones Moisés subió. La primera para recibir las tablas de piedra de la ley. La segunda vez él subió con las tablas que había hecho. Pero, ¿qué otras cosas tuvieron lugar? Dice en capítulo 19, versículos 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, se nos dice, del monte Sinaí. Allí se promulgó la ley. Muchas leyes salieron de la boca de Dios, de los labios del Señor, pronunciamientos, entre otros estatutos, ordenanzas, mandamientos, en fin, de manera atronadora, de manera impresionante. Sí, la ley fue promulgada así, con mucho estruendo, relámpagos, truenos, voces. El pueblo estaba allí aterrorizado. Sí, de esa manera fue dada la ley. Bien, dentro de los propósitos de Dios, porque allí también se llevó a cabo un pacto. ¿Sí?
Dios hablaba con Moisés. Moisés transmitía las palabras de Dios al pueblo y lo que el pueblo respondía, Moisés se lo comunicaba a Dios. Y cuando el pueblo de Israel dijo, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, allí se selló, allí se certificó, allí se firmó, digamos, el pacto de Dios, el pacto del pueblo de Israel con Dios y viceversa, porque para que haya un pacto se requieren dos partes. Bien, entonces encontramos esto aquí en la palabra del Señor, que Dios decía, dio la ley de manera atronadora, aunque más tarde el apóstol Pablo, cuando escribe en una de sus cartas, directamente en Romanos capítulo 7, dice el apóstol que la ley de Dios es espiritual, es buena y es santa. ¿Con qué fin? ¿Cuál fue la finalidad de Dios o el propósito de Dios para dar la ley o sus leyes? En términos generales, para que el pueblo reconociera su estado pecaminoso, su condición delante de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque la ley venía haciendo las funciones, yo lo he dicho en otro momento, es como entrar, o como quien tiene una covacha, un sótano donde están ahí varios objetos, y si es posible, pues no un lugar sacudido, aseado, limpio, hay cosas unas sobre otras, en fin. Y de pronto alguien necesita algún objeto de ahí y dice, voy a ir al sótano o a la covacha y prende la luz. En ese momento la luz revela, pone al descubierto el estado y la condición en que está ese sitio, ese lugar. Pero la luz no sacude, no limpia, no reordena nada. Nada más pone al descubierto el estado y condición en que se encuentra ese sitio. La ley viene siendo como una luz que se encendió en el corazón, se proyectó sobre el corazón humano para poner al descubierto la condición pecaminosa del hombre. Pero no lo puede cambiar, no lo puede transformar. Fue necesario que viniera el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, solo un hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino y Él sí pudo cumplir de manera perfecta la ley. Y podemos decir que en contraposición, el mismo Dios colocó, de un lado está el monte Sinaí, pero en otro sitio está el monte Calvario. El monte Calvario, al cual ascendió nuestro Señor, al cual llegó nuestro Señor. Allí en Lucas, en el capítulo 23, por favor. Lucas capítulo 23. Tenemos que dice esta escritura, versículo 33. 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, dice. El monte Calvario es conocido como el Gólgota.
Calvario es su nombre latino, diríamos. Sí. Pero, ¿qué hizo el Señor ahí? La obra magna, la obra sobresaliente, la redención, la consumación, ¿verdad? De la salvación allí, entregando su vida, derramando su preciosa sangre a favor de todos los pecadores y de manera especial de aquellos que estén dispuestos a creer, porque esta bendición está concedida a todos, sin excepción, no importa raza, color, posición social, sí, por cierto, pero el que esté dispuesto a creer, ese se va a apropiar de los beneficios del monte Calvario. Sí, allí el Señor, qué contraste. En el monte Sinaí hubo estruendo, relámpagos, voces, todo estaba estremeciéndose allí y el pueblo estaba aterrorizado. El pueblo estaba atemorizado. Sí, pero el Señor quitó allí el estruendo de los truenos, del fuego, los relámpagos. Sí, e hizo posible un punto de reunión. El pueblo de Israel no se pudo acercar. Cuidado con acercarse siquiera a las faldas del monte Sinaí. Cuidado, porque morían o podían morir. Pero cualquiera que quiera y reconozca su pecado y reconozca su necesidad de Dios, puede ir, voy a decirlo así, por la fe al monte Calvario. Sí, al monte Calvario, porque allí el Señor Jesús hizo posible un punto de reunión entre Dios y el pecador. Y notemos todavía, cada uno de nosotros puede elegir la forma en que se ha de acercar a Dios. Muchos quieren hacerlo a través de la ley, ¿sí? O por medio de la ley, o tratando o intentando cumplir la ley, ¿sí? Pero pueden intentarlo, acercarse a Dios por medio de la ley o por medio de la sangre de Cristo. Allí en Hebreos 12:24, Hebreos 12:24, por favor, tenemos que dice, hablando y refiriéndose a la obra redentora de Jesús. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sí, Jesús es ahora o desde entonces, porque él no quedó clavado allí, en esa cruz. No. Él fue bajado de esa cruz, sepultado, y como sabemos, resucitó al tercer día, y después de 40 días ascendió a los cielos. Eso es. Pero, por otro lado, ya me he referido al monte Sinaí, y en contraposición al monte Calvario. Pero hay otro monte mencionado en las Sagradas Escrituras, y es el monte Sión. El monte Sión tiene dos alusiones. Una, monte Sión, donde está asentada la ciudad de Jerusalén. Aparte, hay alrededor, ya lo leíamos al principio, alrededor varios montes, alrededor de Jerusalén. Pues donde está Jerusalén se reconoce como el monte Sión. Bien, pero el autor de los Hebreos, en el capítulo 12, ahora, pero los versículos Hebreos
Hebreos 12, 18 al 22. Encontramos que dice allí, notemos qué contraste, qué diferencia entre el monte Sinaí y lo que es ahora la mención del monte Sión. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte, refiriéndose al monte Sinaí, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Bien, eso, ese espectáculo, esa impresión terrible dio entonces el monte Sinaí. Pero dice, no, ya no tienen que acercarse a ese monte. No, ya no. Ahora dice, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y no se refiere aquí directamente a Jerusalén, la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esa es la realidad nuestra. Esa es la situación nuestra ahora. Sí, ¿y qué nos inspira? ¿Qué nos inspira el acercarnos por la fe al monte Sión? El primero despertó terror. Este inspira seguridad y paz, sí, en cada uno de nuestros corazones. Así que la recomendación aquí es que nos acerquemos y cada día nos vamos acercando, pero un día estaremos en el monte Sión, en la ciudad del Dios vivo. Sí, todo eso por la misericordia del Señor. Por último, subamos por un momento a otro monte. Subamos a otro monte. El monte Nebo, o alguien le llamaría Pisga. Deuteronomio 32. Amén. Deuteronomio capítulo 32. Ya estamos para concluir. Versículos 48 al 52. Amén. Deuteronomio 32, versículos 48 al 52. Ahí Dios, el Señor, llevó en su momento, ahí trasladó a Moisés. Este varón fiel, destacadísimo por su devoción y por su obediencia a Dios, pero que por una situación ahí muy notoria, no se le permitió entrar a la tierra prometida. Pero Dios lo llevó al monte Nebo. Dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y ahí iba a morir. ¿Cómo murió? Su sepultura nunca fue hallada. Sí, porque Dios lo sepultó
Dice, y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Y le dijo Dios, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Ahí estaba Moisés. Se podía contemplar gran parte, hasta visualizar por ahí el mar Mediterráneo. Sí, gran parte de la tierra de Canaán, la tierra prometida. 40 años peregrinando, 40 años luchando. Moisés con el pueblo, guiándolo en esa dirección a la tierra de Canaán. Y finalmente él no pudo contemplar de lejos la tierra, pero no entró. Aquí hay una enseñanza también para nosotros. ¿Por qué? Porque por las razones que haya sido, por el motivo, la causa que fue, que Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra de Canaán. Sin embargo, esto es ilustrativo y nos dice algo importante, que Moisés llegó hasta allí. ¿Y quién tenía que continuar? Josué. En la raíz hebrea, Josué, Jesús, tiene que ver o están relacionados esos nombres con la salvación. Con la salvación. Moisés representando la ley, dice Juan 1:17, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Hasta donde llegó Moisés, continuó Josué. Hasta donde llega la ley, continúa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Moisés no introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Como la misma ley no nos introduce a la patria gloriosa, al cielo mismo, a la Canaán celestial. No. Pero hasta donde la ley llega nuestro Señor Jesucristo con su gracia. Sí, la ley nos deja a determinada altura. Sí, en determinado lugar. Pero el Señor sí nos introduce y nos va a introducir finalmente a esa gloriosa patria maravillosa. Sí, que ya, si en algún momento, puedo decir, si en alguna ocasión, en alguna etapa de la vida de alguno, hay congoja, tristeza, desánimo, retraimiento, sí, ya un desgano notable espiritualmente, aún físico, para no seguir adelante, sube al monte Nebo y estimula tu fe, despierta, sí, renueva la visión hacia adelante, hacia el futuro y visualiza esa patria gloriosa, esa Canaán celestial que nos espera a todos, si es que somos fieles y perseverantes hasta el último momento para con nuestro Dios. Yo espero que este recorrido por estos montes haya sido ilustrativo y edificante para nuestras vidas. Así lo espero, es mi deseo y es mi oración. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.